¿Y hace cuánto, o sea, hace cuánto le hicieron el busto de...? El busto del padre lo instalaron en el mes de julio y de este año, y fue anunciado en mayo 14 al 18 de este año, cuando el colegio cumplió 50 años de fundación en su nombre. Y en su nombre, por ejemplo, hay dos colegios que llevan el nombre del padre Beltrán. Uno en Laquitas, que lleva el nombre Beltrán, y hay un colegio rural también en Gambita que lleva su nombre. Digamos, bueno, ya pasando como a otro punto, ¿cómo se imagina usted al padre si él siguiese vivo en este momento? O sea, ¿él qué estuviese haciendo o dónde estaría? Porque ya pues me imagino que él debería tener ahorita como unos 90 años. Si el padre viviese hoy, estaría en una finca, viviendo en una finca, cultivando café y haciendo su labranza, como lo vi muchos años allí en donde nació, en el Hato. Él estuvo en unos años sabáticos allí y la visité alguna vez y lo encontré escrutando café y cogiendo café. Él era como un campesino más. Él era un campesino auténtico. ¿Y cómo fue esa, como, no sé si usted sepa la transformación o cuando a él le dio por ser cura? ¿O él qué decía? ¿Por qué quiso encaminarse hacia ese rumbo? Sé muy poco de eso. Se ve lo que cuenta la hermana. Él, al igual que los sacerdotes de ese entonces, fueron conquistados por los párrocos, ¿sí? Y se les debía alguna actitud para el canto, para el servicio, se les apoyaba y se les traía aquí al seminario mayor, se les formaba, se les patrocinaba. Y es la historia de todos los sacerdotes de la región. De esa parroquia del Hato son muy pocos los que se han hecho sacerdotes. Él en el seminario, tú deberías entrevistar a los padres González, que eran muy amigos de ellos. En el Hato. Aquí viven, aquí a una cuadra. ¿Sí? Y ellos están ahorita... Tocaría llamar a ver si están. Porque sí, pues yo estoy aquí. Ellos sí son, porque... ¿Conocen bien la vida? No solo lo conocen, sino que, por ejemplo, el padre Ramón tiene 88 años. Es menor del padre Beltrán 2 años y fueron compañeros de seminario. ¿Y qué tal está? ¿Lúcido? ¿Sí? Tocaría llamar a ver si están acá. Porque sí, yo, bueno, de hecho voy a estar unos cuantos días en San Gil. Bueno, viajando, haciendo unos viajes pequeñitos a Oiva, al Socorro, pero voy a estar aquí, hospedado allí en donde... María Auxiliadora. Sí, donde los padres, donde se están, bueno, como en el seminario, digo. Ahí voy a estar y sí, pues... Pues Gustavo, yo trataré de hacer un puente. Si ellos están aquí, vale, miramos cómo es. Sí, como para ver, sí. Si tú logras entrevistar a ese señor es el sacerdote que más cambios ha producido en la región. Tenemos libros de él. Él era muy amigo del padre Beltrán. De González, sí. Padre Ramón González Parra. Él fue el que, por medio de él, fue a Israel. Y la gente que el padre Beltrán mandaba del Carare Opona a estudiar, Ramón se los recibía en los institutos. Son numerosos la gente que hay de por allá que estudió acá, gracias al padre Beltrán. Sí, yo pues me he dado cuenta que hay mucha gente que de una u otra manera le debe su educación al padre. Sí. Que se interesaba mucho por los jóvenes. Y digamos en cuanto a otro tema, también me contaban que el padre tenía un carácter duro, que él era un tipo bravo. No. ¿No? Era un tipo recio. Firme. Era disciplinado y formado en el campo. Las cosas se hacen o se hacen, no las hace usted, pero se hacen. Pero él nunca tuvo problemas con nadie. No. Por su carácter. No, es una forma de administrar y dirigir, por eso las cosas le funcionaron. Mira, si tú vas a Sucre, él terminó el templo de Sucre. Y el templo de Sucre es uno de los más lindos de la provincia de Vélez. De hecho, aquí le comento, si no hablo de mi familia, por parte de mi papá, ellos son de Sucre.
Bueno, pregúntale a ver. Yo conozco Sucre, pero muy pocas veces he ido. Unas 6 veces, 7 veces, muy poco. Pero en esta ocasión estaré de nuevo allá Tú vas a la belleza y el templo, él lo empezó. también. ¿Y él de dónde sacaba esos recursos? Él hacía bazares. Él hacía bazares y hacía rosarios por las calles, por las veredas y las fiestas patronales. Y él les pedía, y yo recuerdo que a él la gente le donaba animales, reses. Ah, sí. ¿Y con qué incentivo? Como para ponerlas a trabajar. Él sabía que si fortalecía la parroquia y tenía una casa cural y un templo, tenía donde reunir a la gente y la gente le escuchaba y la acudía. Mire, una de las imágenes que más le impacta a uno del padre Beltrán era verlo salir de la gobernación de Santander con una maletica muy parecida a la que yo le voy a mostrar ahora, donde cargaba todos los mapas que él a mano había hecho y había mandado a perfeccionar para abrir las carreteras. ¿Y esos mapas dónde se encuentran ahorita o se perdieron en la historia? Que se perdieron en el tiempo. Sí. Y nadie tendría quizá aunque sea uno de El único que los conocería, y si hablas con él, es Pedro Mateus, porque él fue el secretario de él en la belleza. Voy a ver si alcanzo a regresar a Bucaramanga a hablar con él. Entrevistar a Pedro es importante porque Pedro trabajó con el padre Beltrán 2 años seguidos. Pedro fue el peón del padre Beltrán en la belleza. Ajá, bien. Hay una pregunta que pues me gusta siempre hacerla, es que como usted sabe, señor Nauro, nosotros queremos hacer un documental contando una parte de la vida del padre. Una anécdota, una crónica, y no sé usted qué historias tiene del padre que puedan llamar la atención. Mira, una anécdota de esas. El padre Beltrán fue un hombre de paz, fue un tejedor de desarrollo, fue un hombre que en su sencillez contagió a todo mundo y atrajo a la gente hacia su credo, ¿sí? Fue un hombre respetuoso y respetuoso de las ideas diferentes a las de él, pero fue un hombre conciliador. Poco hablaba, pero era un hombre pragmático en su forma de vivir y presentar el Evangelio. No era un tipo orador, era un tipo que llegaba al alma de la gente en sus casas. En pocas palabras, me imagino que eran suficientes para llegar Es como decir que era un Francisco de Asís en la década de los 70, 80 y 90, porque así lo recuerda la gente. Nunca lo vieron en las veredas vestido de clergyman. Él iba con ropa común y corriente. Y sacaba en su maletincito su vestimenta para revestirse y celebraba y seguía. Y celebraba él, en ese entonces celebraba en las casas aún no permitido. Una misa en una casa. Ahí citaba a la gente, porque como las veredas no tenían escuelas, y entonces llegaba al mejor acomodado de la vereda y le decía, bueno, usted tiene tierra, deme un pedazo para la escuela y yo le hago nombrar a una profesora. Y digamos, él, digamos, siendo tan autoritario, como me imagino que era, y llegando donde los ricos y los acomodados de las veredas, él nunca tuvo problemas con uno que le dijera, no, esto no se lo quiero dejar, o... Él sabía a quién pedirle. A los que no mostraban amistad con él no les pedía, pero les brindaba el saludo. ¿Sí? ¿Nunca le negó el saludo a nadie? No. Que yo sepa no, y fui testigo de eso. Y pues ya digamos hablando de la muerte del padre, ¿usted cómo recuerda ese día en el cual se enteró de todo lo que pasó? Era un atardecer, el padre bajaba de San Ignacio hacia Cocuchonales, cuando fue esperado sobre la vía por una célula del Ejército de Liberación Nacional.
quien le inició un proceso revolucionario y le mataron a quemarropa y lo botaron en la montaña. ¿Por qué lo hicieron? Porque él estaba predicando en toda una zona que había sido de pleno dominio del Ejército de Liberación Nacional desde que se constituyó aquí en Simacota. Y él iba del Alato que lindaba con Simacota y se la cobraron. La gente, cuando supo, se hizo justicia propia. La misma gente persiguió a los guerrilleros y les pagó de la misma moneda. Desde entonces, en esa zona usted no encuentra ni un guerrillero para un remedio porque no puede entrar. Ni pudo entrar las FARC, ni pudo entrar los paramilitares. Puede pasar el ejército, pero esa gente mantiene, estamos hablando de hace 15, 20 años, se mantiene unida en honor a él, de que solamente la unidad no les permite que los penetren y los laceren y los lastimen como lo hicieron antes. No conocía esa historia, pues de todas las versiones que había escuchado, esta nunca, ni siquiera me la habían mencionado, que había sido los helenos, los del padre. Y una pregunta, ¿y usted, pues quién le dio la noticia? ¿Cómo lo llamaron? Pues cuando se enteró sobre... Nosotros nos enteramos directamente por la diócesis de Socorro y San Gil. O sea, en ese entonces... el padre. No, nos llamaron desde Vélez. Pero ya en ese entonces... Vélez estaba en un proceso de disgregación de Socorro y San Gil. Y digamos, cuando el pueblo se enteró, ¿le hicieron algún homenaje? Mira, cuando el pueblo se enteró fue la misma gente que lo sacó, su cuerpo. Desde allá fueron numerosas veredas que llegaron a Vélez con su cuerpo y allí le velaron, allí le hicieron sus honras fúnebres. No cabía la gente en la ciudad. Le lloró y se hizo unas jornadas de paz, porque la gente silenciosamente se cobró venganza por la muerte del padre. O sea, y estos asesinos, ellos todos están muertos en este momento. Esos murieron en los 2 años siguientes. Sí, o sea, la gente los persiguió y hasta que los encontraron. Hay una versión que me contaron a mí, la verdad no sé qué tan verídica sea. Me dijeron que cuando mataron al padre, el padre le echó una maldición a estos personajes, a los asesinos, a sus asesinos. Pero como yo no creo porque a él lo mataron por detrás. Sí. A él nunca se enteró. A él lo mataron. Nunca supo que lo querían matar. No, él sabía que lo iban a matar, pero que lo iban a matar de frente. Y ese día, digamos, ¿él para qué estaba bajando? Iba hacia Río Blanco a misa. Para el fin de semana la misa en Río Blanco. Y bajaba hacia Cucuchonales. Esa noche se iba a quedar en la Tablona. ¿Iba en su mula? En su mula. ¿Sí? ¿Y qué pasó con el animal? También lo... Gracias al animal fue que se enteró la gente, los vecinos, que mataron al padre porque vieron al animal sin el jinete. Entonces se fueron a buscarlo. Y me imagino que fue la mula de toda la vida. Él tuvo en cada parroquia una mula. En la Belleza tuvo una mula negra azabache, en Gambita tuvo otra y en esa zona tenía una mula Roma alazana. ¿Y él por qué nunca quiso un caballo o una moto? Porque las mulas son seguras, no se asustan, no se caen, no se cansan. La mula tiene la capacidad de detectar el mal y no asusta el peligro.
de detectar, no enterrarse, una mula nunca se entierra. Es capaz de tomar las mulas como un cabro, con las lomas como un cabro. Es el animal más seguro. La mula. La mula. Porque eso sí, eso bueno, tampoco lo sabía. Yo alguna vez me imaginé que era, digamos, por no gastar dinero innecesario. No. La mula es más costosa que un caballo. ¿Sí? Claro. Yo me imaginé siempre el caballo más. La mula es un híbrido, un cruce entre el burro y la yegua. Ajá. O entre la yegua y el burro. ¿Sí? Pero es un animal, usted en las zonas del campo, es el animal más seguro. Primero, nunca lo va a tumbar, porque es un animal manso. Segundo, es muy seguro. Y en ese entonces, ¿cuánto podría costar la mula? O sea, cuando el padre la compró. Bueno, pongámosle, hoy esa mula valdría $800. Una mula cara, Claro, es bien cara. Y él lo ponía con plata de su propio bolsillo. sí. Y él nunca tuvo propiedades, él nunca... Él tuvo una finquita aquí en el Hato. Pero digamos ya personal. Sí, eso es lo único que él tuvo. Porque él lo que ganaba se lo reinvertía en los muchachos que mandaba a estudiar o a Sutatensa y después a Zapatoca o al Páramo. ¿Y él nunca mandó muchachos a la capital, a Bogotá? No. No le gustaba. No, en ese entonces era mucha gracia que los mandaran a terminar el bachillerato. Ah, o sea... Vino un sacerdote que se llama Jaime Michel, un gringo. Aunque creció en la época del padre Beltrán, llegó aquí a Colombia en la década del 70. A la muerte del padre Beltrán, el padre Michel siguió misionando en toda esa zona. Entonces, toda esa gente que el padre Beltrán había promovido en el primario y el bachillerato, el padre sí los mandó a Estados Unidos. Y los formó en Estados Unidos. ¿Y el padre cómo llegó acá? ¿Por la misma compañía? El gringo, Ajá, el gringo llegó a Colombia como cuerpo de paz. Dentro del programa americano de Alianza para el Progreso. Entonces la dio y recibía 2 o 3 personas americanas, ya sean mujeres o varones, y él se hizo sacerdote acá, y acá murió en Cite. ¿Y hace cuánto murió él? Él murió ahora unos 8 años. Pero hace poquito. Y él dejó obras en esa zona también. Es una que se llama Comunidad del Camino. Y muchos de sus estudiantes están todos en Estados Unidos, deben haber como unos 20 de esa zona. Señor Navilla, como últimas preguntas, ¿usted qué le gustaría recalcar del padre? ¿Una característica que usted únicamente la haya visto en él? ¿O algo que haya marcado su personalidad? Fue una persona que hizo tanto a partir de su humildad. Nunca le cobró nada a nadie. Que yo sepa, no. Y él lo hacía era Por servicio, por su compromiso con el que él creía. Se sentía apóstol de Jesús y lo fue. Y digamos ya una pregunta, no sé, ya más personal del padre. Él nunca tuvo una enamorada, nunca tuvo una chica que estuviera... Mira, sacerdotes como él y como otros que conozco de ese entonces, podría afirmar que murieron y van a morir puros. Él es un ejemplo. Nunca en las parroquias de donde usted vaya va a decir el padre Beltrán tuvo una sobrina. Siempre estaba solo. Sí. Pero las chicas lo perseguían aún. No era un tipo físicamente atractivo. No tenía sex appeal. Pero igual, en cuanto a todo eso, el padre nunca quiso nada. El padre siempre me imagino que estaba enfocado era hacia el servicio. Estaba enfocado en cómo abrir carreteras y cómo la gente pudiera ir a capacitarse. Porque él sí le tocó la jornada, la alfabetización, él empezó de cero con la gente. Digamos, podríamos decir que si el padre alguna vez tuvo un amor, el amor fue la misma tierra, la misma zona. Yo creo que él sí tuvo un amor. El amor fue
él veía en el otro la encarnación de Dios. Y por él dio su vida. Porque él ahorita está, él tiene posición de mártir, ¿verdad? Para nosotros él es un mártir. Para nosotros los laicos él es un mártir. Quizá para la iglesia. Porque la iglesia ha hecho muy poco por él después de su muerte. Sí, yo en cuanto a lo que me he fijado, el padre es conocido en esta zona. Digamos lo que es Santander. Porque por Cundinamarca. Pero es conocido en el silencio. Silencio. Su obra no ha sido publicada. Lo hemos hecho laicos. Su acción no ha sido defendida ni mostrada. Pero lo que tú sabes de él es contado por laicos. Que le conocimos y que fuimos sus alumnos o de alguna manera, sí. Tú llegas a las parroquias y pregunte un texto del padre Beltrán. Le doy un ejemplo. Pedro Mateos mandó 200 ejemplares de la vida del padre Beltrán aquí a la Dios de Socorro y San Gil. Y el obispo nunca lo repartió. ¿Están almacenados ahí? Deben estar. Porque a mí el padre Emilio me dijo, hay un libro. Jamás lo encontré. Pedro Mateos tuvo que mandármelo porque nunca lo encontré. Ni en bibliotecas. Pero es que Pedro tampoco buscó la manera, no buscó los canales de distribución precisos. Ese los mandó a un obispo recién llegado. Me lo hubiera mandado y yo los coloco en 2 semanas. Pero todavía hay tiempo, me imagino. Ya hay muy pocos textos, por eso escribí sobre él en mi blog. Vale, listo. Muchísimas gracias, Nauro. Yo creo que podemos dejar la entrevista aquí. Perfecto. Y yo lo que quiero hacer es el blog. Si quiere bajamos y lo